una vez más en Laica a las 10:30 de la TDA o también nos encontrás en el canal 22 de Supercanal HD. Allí Laica a las 10 te acompañamos hasta las 12 entonces, y como todos los miércoles vamos a hablar de economía con nuestro especialista José Vargas, que ya está del otro lado con nosotros. José, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer como todas las semanas. Bien, terminando el mes, ¿te ha tocado el último día del mes? Y lo terminamos, vamos a terminar así hablando de economía entonces, José, y vamos rápidamente entonces a hablar sobre el dólar, si te parece, hablar del dólar blue, que bueno, estuvo modificándose en estos días, 175, ahora está 170. Sí, en las últimas 2 semanas ha estado bastante despierto. Ha existido mucha incertidumbre, tuvimos semanas y días bastante complicados para la economía, para el mercado financiero argentino fundamentalmente. Hubieron noticias que impactaron muy fuerte, como el hecho de que Argentina pasó a ser un país standalone, bajamos 2 categorías en las calificadoras internacionales, y a la vez, a medida que nos vamos acercando de a poco a las elecciones, hay más incertidumbre en el mercado y se demanda mucho más el mercado informal o marginal, que había superado los 170. De hecho, ayer bajó un poquito, pero ha quedado alcista todavía. Sí. José, recién dijiste que Argentina cambió su categoría, digámoslo así. Explícanos de qué se trata y qué implica también. Bueno, todos los años hay 1 o 2 calificadoras internacionales que se dedican a ir analizando la situación económica, política, financiera de cada uno de los países y elaboran un ranking en base a la categoría que tienen estos países para que los inversores vean esas categorizaciones y sepan dónde colocar sus fondos. Argentina estaba catalogado como un país emergente con los principales países del mundo. Ya el año pasado nos habían advertido de que si Argentina no dejaba de intervenir en los mercados financieros, no dejaba de regular los mercados de capitales, no dejaba de aplicar cepos, iba a descender de esta categoría. Todos suponíamos que Argentina iba a volver a ser un país fronterizo, un mercado de frontera, pero fueron más duros todavía y nos mandaron al descenso, es decir, nos mandaron a una categoría que se llama standalone. Es como prácticamente estar afuera del mapa. No estamos en ningún libro de ningún inversor a nivel internacional y eso es sumamente malo y muy negativo. No, claro, y además, bueno, me imagino que también esto se relaciona con la caída de la bolsa en Argentina, ¿no? Hasta un 8%, también el aumento del riesgo país, todo esto va de la mano. Sí, va todo de la mano. El hecho de que tuviéramos esa calificación a fines de la semana pasada hizo que a partir del comienzo de esta semana viéramos un impacto muy fuerte en el mercado de capitales, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las acciones, con el riesgo país también, porque empezó a crecer, con la inquietud, la incertidumbre que hay en los mercados cambiarios, la intervención del Banco Central para que los tipos de cambio financieros, el dólar MEP, dólar bolsa, no sigan subiendo. Y todo esto tiene que ver y va de la mano con esta calificación que recibe Argentina, porque los inversores internacionales, cada vez que deciden colocar sus fondos, miran estos rankings y si hay un país que no está es porque es sumamente riesgoso y no tiene sentido colocar el dinero en esos países. Por eso las acciones se desplomaron en la jornada de ayer, principalmente las empresas líderes. Claro. Y José, bueno, estamos hablando de algo macro, pero toda esta situación, ¿no? Y que la gente se encuentra con todos estos titulares y con todas estas noticias en los medios de comunicación, ¿cómo afecta todo esto al bolsillo? Bueno, si empieza a haber mucha inquietud en el mercado cambiario, en el mercado del dólar, eso sabemos que se puede llegar a trasladar a precios. Y ahí es una preocupación adicional para el gobierno, porque venimos con un nivel de inflación relativamente alto y ya se está esperando para este mes que termine una inflación muy cercana también al 3%. Y por el otro lado, que las acciones se desplomen, que sube el riesgo país, lo que genera es que la mayoría de las empresas no tengan financiamiento, no tengan cómo seguirse manteniendo y evidentemente al necesitar crédito permanente y que sea cada vez más caro, lamentablemente todo se va a terminar trasladando a precios y es por ese lado donde indirectamente va a seguir sufriendo el bolsillo de los consumidores. Claro.
¿Y qué se prevé? ¿Cómo lo ves vos desde tu mirada? La escalada del dólar, el precio del dólar blue sobre todo, con las elecciones acercándose. Bueno, yo creo que el gobierno va a hacer con el Banco Central todo lo posible, tienen herramientas para hacerlo, todo lo posible de acá a las elecciones para intentar mantenerlo lo más cerca de los 170 y no permitir que se les escape. Bien. Saben que el hecho de que se escape el dólar les juega muy en contra a la hora de las elecciones, por lo tanto ya están aplicando algunas herramientas para mantenerlo lo más tranquilo posible. No creo que permitan que el dólar se dispare. Después de las elecciones probablemente sea otra la situación, pero hasta noviembre difícilmente permitan que se mueva mucho. Bien, y estábamos hablando justamente recién del bolsillo, cómo nos impacta toda esta situación macro a la economía común del hogar, y según datos del INDEC, la mitad de los hogares aquí en Argentina viven con menos de 60.000 pesos. Sí, es un dato crudo, un dato de la realidad que estamos viviendo. La mayoría de los argentinos está viviendo con menos de lo que implica una canasta básica que mide también el mismo organismo oficial, el INDEC, es decir, que ni siquiera alcanza a cubrir las necesidades básicas. Me refiero a lo que es alimentos, vivienda, transporte, educación, comunicaciones, etc. Y más en estos últimos 2 años que han sido muy duros. Veníamos con una economía debilitada, pero la pandemia lo profundizó. Incluso se han perdido muchos puestos de trabajo, creció la desocupación y todo eso genera que así todo sea más difícil poder cubrir esa canasta básica. Esto es lo que está mostrando el INDEC con estos datos que dio a conocer en los últimos días. Sí, bueno, no sé cómo vos observás esta situación, José, sobre todo, bueno, que con esto de la canasta básica y que le venimos dando un seguimiento aquí en Laica a las 10 y cómo va avanzando y cuáles son los números que se van lanzando y formando cada mes. Sí, entendemos que el gobierno intenta hacer todos los esfuerzos para que esa canasta básica sea la más baja posible o que crezca lo menos posible, pero está claro que si no controla el nivel de inflación y no tiene equilibradas las cuentas, difícilmente se pueda cumplir esa premisa que se plantea en algún momento. Por ahora sabemos que el gobierno va o con algunos subsidios o con congelamientos de tarifas y combustibles, o quizás por otro lado va con algunos bonos, algunos sectores, y además tenemos precios cuidados, súper cerca, teníamos precios máximos hasta hace poco, cortes populares, pero sabemos que eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque es de cortísimo plazo, y por el otro lado el resto de los precios de la economía siguen creciendo. Por eso va a seguir siendo muy difícil de acá a fin de año que pueda mantener medianamente estable esa canasta básica del gobierno. Por ahora vemos que no lo ha podido lograr. Bien, José, y ayer, en el día de ayer, seguramente a todas las personas que utilizan Mercado Pago, tanto para compras como para ventas, seguramente les llegó un mail informando que el Banco Central ha modificado los plazos y las tasas del dinero que ingresa a Mercado Pago, y quiero que nos expliques cómo funciona esto, cómo perjudica sobre todo a los pequeños emprendedores. Bueno, en realidad es cierto, es una decisión del Banco Central. Por el hecho de que primero el Banco Central modificó los tiempos. Sabemos que cuando alguien realiza un pago con tarjeta de crédito, la acreditación al comercio estaba unificado desde el 2019 un plazo de 10 días para que se le entregara, se le depositara al comercio el dinero correspondiente, ya fuera un supermercado o fuera un comercio chico de barrio. Lo que hizo el Banco Central ahora fue que con esta nueva decisión que ha tomado es desagregar ese plazo. Para los grandes va a ser de 18 días. Para las pequeñas y medianas empresas ese margen de acreditación va a ser de 10 días. Y para los chicos va a ser de 8 días. Con lo cual lo que busca el Banco Central es beneficiar a los más chicos que tengan menos plazo para que se les acredite el dinero, y los grandes que esperen prácticamente 18 días, un tiempo más. Era algo que venían pidiendo los bancos, porque ese dinero queda depositado en los bancos. El problema es que a Mercado Libre lo considera como una empresa grande. Entonces, todos los chiquitos, todos los empleos, oficios o servicios profesionales que trabajan con Mercado Libre están catalogados como si fueran una empresa grande. Entonces, el tiempo de demora va a ser de 18 días.
Y ahí es donde está la pelea entre Mercado Libre y el Banco Central, que se viene dando con comunicaciones cruzadas. Y por el otro lado, Mercado Libre tomó la decisión de aumentar la tasa de interés prácticamente en un punto porcentual, que también sabemos que a la larga va a terminar siendo trasladado al consumidor final. Claro, exacto. Que es quien lamentablemente paga los platos rotos. Bueno, veremos a dónde lleva esta medida, qué resultado va a haber entre estas diferencias, digamos, como decías vos, entre el Mercado Libre y el Banco Central, y sobre todo, bueno, para que no nos veamos tan perjudicados todos nosotros también. Seguro, porque más allá de esta puja, esta tensión que se ha generado, sabemos que Mercado Libre no es una tarjeta de crédito, simplemente es un agente intermediario, pero está claro que hoy en día le ha dado la posibilidad a muchos sectores que no tenían otra manera de poder cobrar o hacerse el dinero de sus servicios, puede hacerlo a través de una plataforma lo suficientemente ágil. Ahora bien, siempre aparecen estas cosas que encarecen o entorpecen un poco estos mercados que son muy ágiles, por cierto. Así es. José, te mando un saludo grande. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, nos vemos la semana que viene para seguir ampliando temas. Gracias, hasta el mes y la semana que viene. Así es, un abrazo grande. Entonces, José Vargas con nosotros como todos los miércoles para hablar sobre la economía, tanto provincial, nacional e internacional, cómo están los mercados, cómo te afecta a vos también al bolsillo. Nosotros nos vamos a un breve corte de like a las 10 y ya volvemos con mucho más.